Padre amado, te damos las gracias por poder estar aquí reunidos. Te damos las gracias porque nos vas a dar la palabra que quieres que aprendamos esta semana. Te vamos a dar las gracias, Señor, por nuestra salud, nuestro bienestar. Y te pedimos por todos aquellos que no pueden venir porque están enfermos. Señor, te rogamos que tú estés con ellos y que tú los guardes, Padre, del mal que a cada uno le aqueja. También te pedimos que tu Santo Espíritu empuje a aquellos que todavía están indecisos de venir. Padre, sabemos que la obra es tuya, pero todos hemos de trabajar y todos hemos de ser disciplinados con tu palabra. Y por eso, Señor, vamos a escucharla hoy. Queremos que tu Santo Espíritu esté en medio para ayudarnos a entender, a poner por obra, Señor, todo aquello que nos enseñas, todo aquello que quieres que aprendamos. Te damos las gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Padre amado, ponemos en tus manos a nuestro pastor. Que tú llegues, Señor, a su corazón y lo llenes de toda tu voluntad, Señor, que nos tiene que llegar a nuestros corazones. Él es el intermediario para que nos llegue todo lo que quieres, Señor. Háblanos, guíanos, bendícele a él, Señor, y protégelo. Dale las palabras necesarias y bendícelo, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. De nuevo, muy buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a Dante, que se ha unido a nosotros hace unos momentos. Y quisiera hablaros de la fe que no se queda sola, porque la palabra de Dios nos dice que es mal asunto si tu fe va sola. Entonces, el tema lo he escogido con relación a la sola fe de la Reforma, ¿no? La sola fe es una palabra que nos identifica y nosotros nos identificamos con ella. La salvación no es por obras, sino que es por medio de la fe. Y en ese sentido, la fe no debe ser considerada ni es necesario que acredite méritos y obras para que podamos ser salvos, ¿no? Entendemos el sentido de la frase de la Reforma, lo entendemos, pero también es cierto que es una frase que, como veréis en la palabra de Dios, se presta a equívocos, ¿no? La palabra de Dios nos da todo lo que sea basar en una sola frase nuestra fe, nuestras convicciones, pues es un peligro. ¿En qué sentido es un peligro? En el sentido de caer en un reduccionismo, es decir, hemos resumido tanto que seguro que hay cosas que se quedan fuera, ¿no? Si realmente nuestra creencia son dos palabras, sola fe. Claro, la Biblia no son dos palabras, la Biblia son miles y miles de palabras que hemos de tener en cuenta. Pero bueno, entendemos y aceptamos, y no solamente esto, sino que nos define los 5 grandes solos de la Reforma. La sola Escritura, sola fe, sola gracia, en un sentido debe ir delante, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Por supuesto que esto es un signo de identidad para nosotros, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en Dios y el que confía en Él le complace, le alaba, Dios lo ve con buenos ojos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está, que Dios es. No puedes tener fe en un Dios en el que no crees, ¿no?
en el que no sabes si está o no está y cómo es. Entonces la fe es realmente el requisito para agradar a Dios. Jesús se complacía en gran manera cuando veía fe en las personas con las que él se relacionó. Y lo contrario, Jesús se sentía muy mal cuando veía personas que no confiaban, ¿no? Muchas veces les dice a los discípulos, hombres de poca fe, como una recriminación, ¿eh? No se lo dice como, bueno, en plan de hacer un chiste, ni mucho menos, es una recriminación. Sois unos hombres de poca fe. Ojalá tuvierais fe como una semilla, aunque fuera pequeña, como una semilla de mostaza, decía Jesús. La fe, la definición que hace la palabra de Dios en Hebreos 11, que es el capítulo principal cuando hablamos de la fe, la definición ¿cuál es? Pues que la fe es la certeza de la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Así, ¿no? En estas palabras es descrita la fe. La certeza de lo que esperamos, que un día veremos que se cumplirá, y la convicción de lo que no vemos, pero que sabemos que es real, ¿no? Que es espiritual y real, aunque no lo veamos. Una de las frases célebres de la Reforma, juntamente con el sola fides, ¿no? Solo fe, una de las frases célebres es: somos salvos por la fe sola, no por obras, pero la fe por medio de la cual somos salvos no se queda sola. ¿Verdad? Esto la Reforma lo tenía muy claro. ¿Sabéis cuál era uno de los pasajes de la Escritura que menos le gustaban a Lutero? ¿No? Lutero no fue perfecto, ¿eh? Los santos de la Iglesia Católica tienen que haber sido personas intachables, ¿no? En los que se hayan apreciado milagros, en los que se haya visto una vida ejemplar, en los que no pueda haber recriminación. Lutero no era así. Era un hombre como nosotros, de carne y hueso. Lutero, después de dejar los hábitos, se dio cuenta de que su voto de castidad y de abstinencia, pues eso no era de Dios, que era una imposición humana. Y entonces encontró a Catalina, que era una monja que había colgado los hábitos también, y tuvieron muchos hijos, ¿no? Y Lutero, que fue el defensor máximo, ¿no? El máximo exponente de la doctrina de la justificación por la fe, este pasaje que os voy a leer no le gustaba mucho, porque tenía problemas para compaginarlo con el lema de la Reforma, que es: somos justificados por medio de la fe, ¿no? Por la gracia de Dios y por medio de la fe. Entonces, en ese sentido, vemos que Lutero no era perfecto. Este pasaje que os voy a leer no le hacía gracia, no le encajaba bien en sus esquemas doctrinales, ¿no? ¿Nos extraña esto? No. Si esto nos pasa mucho, ¿no? En la Biblia, que tiene más de 1000 páginas y miles de frases interesantes, pues por naturaleza nos encajan mejor unas que otras, nos gustan más unos pasajes que otros, ¿no? Y hay algunos que son como una espina clavada, ¿eh? La espina esta, el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Algunos tienen espinas que son pasajes de la Biblia que parece que les estén señalando con el dedo a ellos, ¿no? Y que no les gustan tanto. Así que lo que le pasó a Lutero no nos debe extrañar, porque nos habrá pasado en algún momento de nuestra vida a nosotros también. Este es el pasaje que a él no le encajaba. Santiago capítulo 2, versículo 14. El título de la predicación de hoy es que la fe verdadera no se queda sola. La fe que Dios bendice no se queda sola. Y entonces esto es lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Cuando la fe es solo un asentimiento intelectual, un decir sí, esto es así, cuando la fe solo es esto, Santiago pone el ejemplo, los demonios saben mejor que nadie que Dios existe, que Dios es real. Pero aunque lo saben, esto no les salva, tiemblan. Así que, versículo 20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, la forma de entender esto es que la fe de Abraham fue vindicada con ese acto de amor a Dios al desprenderse de lo que más amaba, que era su propio hijo, ¿no? Estaba dispuesto a desprenderse de él, aunque Dios nunca, ¿no?, le habría permitido sacrificar a su hijo, porque Dios no quiere, esto no es la voluntad de Dios. Pero fue probada su fe de esa manera. Así que con sus obras Abraham vindicó, puso en evidencia la gran fe, ¿no?, que tenía en Dios, que era el hombre. Abraham era el amigo de Dios y el padre de todos los de la fe. Entonces, versículo 21 es que Abraham, nuestro padre, fue justificado con la obra de ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar, de ponerlo sobre el altar, porque no lo sacrificó, simplemente lo puso allí. ¿No ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, que fue justificado por la fe, como dice la carta a los romanos, insistiendo y poniéndole a él como el gran ejemplo de la justificación por la fe. Entonces, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, la prostituta, no fue justificada por obras. Pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y concluye Santiago, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, no hay contradicción en la palabra de Dios, no hay contradicciones, hay complementariedad. Lo que dice Santiago se complementa con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice Pablo cuando enseña que la justificación es por gracia y por medio de la fe. Pero la fe que nos justifica no se queda sola, porque no somos salvos. Quizá uno de los pasajes más clarificadores es el de Efesios, capítulo 2, cuando nos dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se pueda envanecer con sus propias obras, sino que el Señor nos salva, ¿no?, porque somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No somos salvos por obras, como mérito delante de Dios, sino que somos salvos para buenas obras, ¿no? En este pasaje tenemos la síntesis de lo que enseña la palabra en Romanos,
¿no?, al hablar de la justificación por la gracia, por medio de la fe, y de lo que enseña Santiago cuando dice, y también por obras, ¿verdad? Porque no somos salvos por obras, pero sí para obras. Cuando nos pidan el carnet de identidad en el cielo, si preferís el pasaporte, en el pasaporte no irán los países que hemos visitado, irán las obras que hemos realizado. Eso es lo que constará. No me lo invento, porque Apocalipsis dice que cuando morimos en el Señor descansamos de los trabajos y fatigas de esta vida, pero que nuestras buenas obras con nosotros continúan por toda la eternidad. Apocalipsis 14:13, ¿verdad? Bienaventurados los que mueren, los que duermen en el Señor, porque ya descansan de sus trabajos y fatigas, pero sus obras con ellos siguen, dice la palabra. Así que, como dice la frase célebre reformada, somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no se queda sola. La fe tiene que ir bien acompañada. La vida cristiana no es de carácter estático, pero lo cierto es que nos podemos estancar, nos podemos desanimar, nos podemos quedar parados al lado del camino. Los que llevamos años en el Señor sabemos que esto es así, no hace falta que nadie nos lo explique porque nos ha pasado a nosotros. Ha habido estancamientos, ha habido momentos de desánimo, de debilidad, de como que volvemos atrás, como que las rodillas se paralizan y nos quedamos estancados. Pero el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que esto no suceda. La vida cristiana es algo dinámico. Cuando la Biblia habla del poder del Espíritu Santo que se manifiesta en su palabra o que se manifiesta en nuestra vida, utiliza la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita, pero en este caso más en contexto, de donde viene nuestra palabra dinámico. Viene de esa palabra griega que se traduce por poder. El poder de Dios en nuestras vidas por el Espíritu Santo dinamiza nuestra vida. La hace llena, la hace digna de ser vivida. Cambia la vida, la V minúscula por una V mayúscula, porque el Señor Jesús nos dijo, yo he venido para que tengáis vida, pero una vida especial, una vida eterna, una vida llena de bendiciones de Dios. Entonces, por esta razón no debemos estancarnos. Hebreos lo explica muy bien, ¿no?, cuando dice que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Esta frase del profeta Habacuc, que estudiamos no hace mucho tiempo, se cita, es muy importante porque se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando la cita el autor de Hebreos dice, el justo vivirá por fe. Y dice el Señor, y si retrocede, no me agradará. No agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para salvación. ¿Vale? Así que, adelante, hermanos, no retrocedamos. No retrocedamos. ¿Cómo dice el himno? Firmes y adelante. Somos del Señor, somos el ejército del Señor, no retrocedemos. Podemos a veces estar desanimados, podemos estar desalentados, estancados, pero cuando volvemos a conectar con la fuente de nuestro poder, que es el Espíritu Santo, ahí vuelve otra vez el dinamismo de la vida espiritual, se pone en marcha. El motor se había parado, casi se había gripado, pero llega el Espíritu y nos volvemos a poner en marcha para la gloria de Dios. Y este es el motivo de la carta a los Hebreos, ¿verdad? ¿Por qué se escribió Hebreos? Porque había hermanos que se estaban desanimando, se estaban estancando, algunos querían volver atrás a las cosas de antes, a las cosas de la religión que no era tan perseguida como era la religión judía de su época. Y entonces el autor de Hebreos escribe y dice, no, hermanos, no, el justo vivirá por fe.
y no debe retroceder, debe seguir adelante, no debe nunca dejar de confiar, porque esto es la fe, en Dios y en aquel que Dios nos ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos la lectura que ha hecho Honorato, segunda de Pedro, que es un pasaje clásico también para que podamos ver claramente que la fe verdadera, la genuina, no se queda sola nunca. ¿Por qué? Porque el versículo 6, ya en el versículo 5 nos pone en contexto el apóstol Pedro y nos dice, oye, esforzaos y poned toda la diligencia posible para añadir a vuestra fe virtud y conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor ágape. ¿Verdad? La fe no se puede quedar sola. Pedro lo tenía clarísimo. Hermanos, esto es como un testamento espiritual del gran apóstol Pedro, ¿no? que fue restaurado por Jesús para que, a pesar de haberle negado 3 veces, después fuera restaurado a su ministerio como apóstol de Jesucristo. Y este es su testamento espiritual. Versículo 14, sé que en breve debo abandonar el cuerpo. Está a punto de morir Pedro. Como nuestro Señor Jesucristo me ha dicho, lo sé, me tengo que morir. Tengo que pasar a la presencia del Señor. Lo sé, y por esto, dice, por esto mismo yo procuraré con diligencia que vosotros en todo momento podáis tener memoria de estas cosas, aunque tenga que repetíroslas, dice Pedro. Voy a esforzarme para que las sepáis y las tengáis súper claras. Así que me gustaría hablaros de las características de esta fe que no se queda sola. La primera de las cuales, las principales características, la fe tiene muchas características, la Biblia habla muchísimo de la fe que debemos tener, pero hemos escogido este pasaje como referencia y yo os mencionaré varias características que vemos aquí de cómo debe ser esta fe genuina que no se queda sola. ¿Cómo debe ser? Bueno, lo primero que vemos, lo primero de todo, es que la fe es un gran regalo de Dios. Es un don de Dios impresionante. Si pudiéramos ver el valor que tiene nuestra fe, nos daría igual no tener la cartera llena de dinero, ¿no? De billetes, nos daría igual. Tenemos fe, hermanos, vamos bien. Eso sí que vale, eso sí que tiene valor delante de Dios, la fe. Una fe que dice Pedro que hemos recibido y que es de igual valor y privilegio que la suya propia como apóstol de Jesucristo, que había estado con Jesús 3 años, que había visto grandes milagros, que había podido escuchar por sí mismo las grandes enseñanzas de Jesús. Pedro dice, vuestra fe, la fe que Dios os ha dado, es igualmente valiosa que la mía, que la nuestra como apóstoles. Hermanos, recuerdo estos días que hemos estado de vacaciones, quizá para mí la experiencia más significativa que yo puedo recordar de este viaje en el que me dieron el carnet de caravanero, ¿os acordáis? A pesar de mis impas, que tuve algún percance que otro, pero lo más significativo fue visitar el pueblo de la abuela de Eva. Quintanilla de Cabrera, ¿no? Si no me falla la memoria, un pueblo de... ¿Cómo debe apretar el frío allí ahora? Cuando estuvimos nosotros, bueno, que íbamos en manga corta aquí, allí estuvimos a 2,2 bajo cero. 2,2. Quintanilla de Cabrera. Entonces es un pueblo muy simpático de la Sierra de Burgos, yendo hacia Soria, ¿no? Y ese pueblecito, y hacia Logroño, en esa dirección, ese pueblecito tiene una docena de habitantes. Nosotros, a los que visitamos, la media era 90 años. Estuvimos en una casa del pueblo que se acordaban que eran amigos de infancia de mi suegro y la media eran 90 años.
89, 92 y 94, creo que era 90, más arriba, ¿no? La media era más arriba. Bueno, la cuestión es que tuvimos una conversación con ellos cuando uno de ellos, de estos ancianos, me dijo: mira, yo estuve acompañando al cura del pueblo para dar la extrema unción a tu bisabuelo. Y a partir de ahí surgió la conversación, pues yo pensé, bueno, deben ser personas de misa, deben ser creyentes, y a partir de ahí tuvimos una conversación. Y entonces yo recuerdo, hacía tiempo que no veía una persona tan impactada por la sencilla conversación de las grandes verdades del Evangelio, porque no hicimos otra cosa que hablar entre amigos de las grandes verdades del Evangelio, ¿no? De la esperanza que tenemos de que un día estaremos con el Señor, de que el mensaje del Evangelio es para todos y que Jesús en un sentido nos lo pone muy fácil. Dice, bueno, ¿qué tenéis que hacer? Arrepentíos de vuestros pecados y creed en Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Rey del reino. Y su mensaje, el de Juan Bautista, que iba delante de Jesús como heraldo, y el suyo era este: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De verdad, me emociona pensar cuando recuerdo las lágrimas que llenaron los ojos de aquel anciano y que decía: ¿cómo me gustaría tener la fe que tenéis vosotros? No me digáis esto, no me digáis esto. Emocionadísimo, llorando. ¿Cómo me gustaría tener la fe que tenéis vosotros? Porque la fe viene por el oír. Yo creo que el Señor, todo ese itinerario con el ¿cómo se llama eso? La caravana, ¿cómo se llaman los camping car? Todos los itinerarios de camping car realmente tenían significado y sentido solo por esa conversación, hermanos. Solo por esa conversación. Allí no hay tiendas, el cura va cuando va, porque claro, son 12, y todos los pueblecitos son eso, 10, 12 o menos, ¿no? Y para ellos fue una gran ocasión de escuchar el Evangelio y de sentir como el Señor, como aquellos discípulos de Emaús, hacía que su corazón ardiera y sus ojos se emocionaran al oír que Dios les ofrece el perdón y la vida eterna por medio de Jesucristo, que murió en nuestro lugar y a nuestro favor, y que recibió el castigo de nuestra paz para que nosotros pudiéramos ser salvos y ser reconciliados con Dios. Así que, hermanos, esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. La fe es un regalo precioso de Dios. Es el gran regalo de Dios para el ser humano. Primero viene el Espíritu a nuestra vida y nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y después, al oír el Evangelio, hay algo que el Espíritu hace vibrar y vivificar en nuestro interior y se produce la fe, la vida, ¿no? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios tiene que hacer algo grande para que un muerto crea. Y lo que hace es esto, enviar su Espíritu, que nos regenera, que nos convence, que nos inspira, que nos conmueve y que nos hace andar los primeros pasos en el camino de la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y ahí está, hermanos, lo único que debemos hacer es dejar que el Evangelio corra, fluya, llegue y llegue a los que el Señor quiere que llegue, ¿no? Así que aprovechemos bien todas las oportunidades que tengamos para hacerlo así, porque esta fe es preciosa, es como la de los apóstoles,
Es un don de Dios de gran valor. La fe, hermanos, ¿qué es? El fruto del Espíritu. La fe la produce el Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio. ¿Verdad? La fe es un don de Dios, porque somos salvos por medio de la fe y no por obras. Y esto es un don de Dios, dice Pablo, ¿no? Y la fe además es un carisma, es un don espiritual. La palabra carisma, lo que debería llamar nuestra atención es que la fe proviene de la gracia y no al revés. La palabra carisma es una palabra que viene de caris, gracia, la gracia de Dios. Entonces la fe proviene de este caris de Dios, de este carisma que Dios nos da, ¿no? De este don espiritual. Muy bien, mi pregunta es, ¿estamos agradecidos? ¿Estamos agradecidos? Lo que nos mueve para venir aquí esta tarde es lo que nos debe mover, la gratitud, porque Dios nos ha dado fe, gracia y fe, salvación y perdón, y nuestra vida ha cambiado completamente, porque la fe que Dios nos ha dado, hermanos, no se queda sola, no debe quedarse sola, y no se ha quedado sola, y si es así, preocúpate mucho. Si realmente te has quedado con esa fe como la que decía Santiago, oye, cuidado, que también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Porque su vida, la fe que tiene, el saber suyo de que Dios es real, no va acompañado de lo que tiene que ir, de arrepentimiento y de buenas obras, sino de todo lo contrario. Esto nos lleva a la segunda característica de la fe que no se queda sola, es que se hace más fuerte cuando es alimentada correctamente. No es suficiente con ir al gimnasio a hacer ejercicio. Tienes que alimentarte bien, tienes que descansar bien. No es suficiente con hacer ejercicios, ¿verdad? Hay otras cosas y la fe también debe ser bien alimentada. ¿Con qué se alimenta la fe? Con la palabra de Dios, pero también con la comunión con Dios. Esto es lo que nos dice Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos las ha dado Dios por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, es decir, de Dios, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Lo resumo y lo hago más sencillo si puedo. Lo que nos está diciendo Pedro es, lo que nutre y alimenta tu fe es las preciosas palabras de Dios dadas a nosotros en forma de promesa, que utiliza exactamente la misma palabra que dice que nuestra fe es preciosa, es decir, de gran valor, pues así también se aplica esta misma palabra a las promesas de Dios que son de gran valor y son enormes. Esta es la razón por la cual podemos y tenemos el enorme privilegio de vivir en comunión con Dios. Lo que yo ya no tengo tan claro es que hagamos uso de este privilegio. Esto es una pregunta que te deberías responder tú. ¿Estás viviendo en comunión con Dios? Porque lo que nos dice aquí es que por medio del poder, del infinito poder de Dios y de sus grandes y valiosas promesas, podemos estar en comunión con Dios mismo y participar de su naturaleza divina, porque recibimos el Espíritu. El Espíritu, que es Dios, está en nosotros, está en nuestra vida y nos ayuda en nuestra debilidad. Esto es lo que dicen estos versículos. Entonces deberíamos, si antes os he preguntado si estabais agradecidos por el don de la fe, ¿qué debería preguntaros ahora? Que sabemos que además de la fe tenemos unas promesas de Dios tan grandes que Pablo utiliza aquí la palabra en superlativo, enormes, grandísimas y de enorme valor. Y son para ti
y para mí. Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No lo digo yo, lo dice Dios mismo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y por medio de estas grandísimas, preciosas y grandísimas promesas y la fe que nos ha dado, hermanos, no tenemos un coche, nosotros lo que tenemos es un Fórmula 1. No tenemos un coche normal, tenemos un Fórmula 1. Si tú te pones ahí en las manos de Dios y Él te llena de su Espíritu y tú te dejas guiar por su palabra y confías en sus promesas, hermanos, las bendiciones de Dios se van a ir cumpliendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, porque Él lo ha dicho. Esto es la fe, hermanos. Si os digo lo contrario, no me creáis, pero os estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Es Dios mismo quien lo ha dicho que lo va a hacer así. Por eso os preguntaba, enormes privilegios hemos recibido la fe, tenemos ahora además el enorme privilegio de la comunión con Dios. ¿Sabéis que los judíos no se creían esto? El concepto que tenían de Dios los judíos les impedía creer que el ser humano puede estar en comunión con Dios. No se lo creían. El privilegio es tan enorme que ellos decían, esto no puede ser así. Pero si el Dios verdadero es el Dios de Sinaí y el que se subía a la montaña era destruido, no podemos tener comunión con un Dios santo. Es verdad, antes era así, pero en Cristo Jesús sí podemos tener comunión con el Dios 3 veces santo, porque ya Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos y nos ha reconciliado con Dios y estamos en paz con Él. Así que, queridos hermanos, la segunda característica de la fe genuina es que se hace más fuerte en comunión con Dios y se desarrolla apoyándose en sus promesas. ¡Qué grandes privilegios! ¿De qué grandes privilegios nos habla hoy la palabra de Dios? Y además ahora me gustaría que nos acordemos de algo que dice Pedro en la primera carta, y es que la fe necesita las pruebas. Pedro utiliza también la misma palabra preciosa en su primera carta. ¿Qué dice? Pues que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, de mucho más valor que el oro, que era lo más valioso de la época que escribe, ¿no? Mucho más valiosa que el oro es nuestra fe, pero que esta fe necesita ser probada a lo largo de la vida por diversas clases de pruebas, ¿vale? Y enfatizo diversa, es decir, las pruebas que nos van llegando son diferentes. A veces es la salud lo que es probado, a veces es la economía lo que nos es probado, a veces es la familia, a veces son problemas de relación en el trabajo, en la familia, en la iglesia, ¿verdad? Dios, que nos conoce perfectamente, sabe qué tipo de prueba y en qué momento necesita ser probado. Y lo que nos dice es que solo por un poco de tiempo, cuando es necesario, somos probados. Así que si estás pasando por alguna prueba, estoy a punto de decir, el que no esté pasando por alguna prueba que levante la mano, ¿verdad? Si estás pasando por alguna prueba, que seguro que estás pasando en algún sentido por pruebas, pues confía, porque esta es la voluntad de Dios y tu fe será más fuerte y más pura cuando superes esta prueba que Dios ha permitido en tu vida. Y eso nos lleva a la tercera característica de la fe verdadera, la que no se queda sola, y es que debe ir muy bien acompañada. Hermanos, ¿cómo agruparíais vosotros estos versículos que nos dicen, por favor, esforzaos y sed diligentes en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y también dominio propio, y también paciencia, que hace mucha falta la paciencia en la vida? Señor, dame paciencia. Bueno, te enviará una prueba que seguro que te ayudará a ser más paciente, ¿no?
Pero aquí la palabra paciencia, que tiene dos matices en el Nuevo Testamento, aquí enfatiza el aspecto de constancia, perseverancia. ¿Vale? También es muy necesaria la otra paciencia, ¿verdad? La de no explotar a la primera de cambio. ¡Pum! ¿Qué me has dicho? ¿Verdad? No, esa paciencia también habla mucho la Biblia de esa paciencia, ¿eh? De los que enseguida... ¿Qué me has dicho esto a mí? ¿Cómo se te ocurre decirme esto a mí? No, esta también hace falta, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la perseverancia. Y después nos habla también de la piedad y el amor fraternal y el amor ágape. ¿Cómo agruparíais estas cosas? Mirad, la fe, en primer lugar, se enfoca en Dios. A través del Señor Jesucristo, por medio de Él, podemos conocer personalmente a Dios. Pedro habla mucho de esto al principio de la carta y al final de la carta, porque cuando escribe esta carta había una secta llamada gnóstica que hacía mucho énfasis: mira, vive como te dé la gana, lo importante es lo que sabes, ¿no? Lo importante es lo que tú has llegado a aprender, a saber, a conocer, a dominar en tu mente, pero después vive como te dé la gana. Te puedes abandonar a los placeres de la carne, porque lo importante es lo que sabes. Bueno, nuestra sociedad no está muy lejos de aquí. Vive como quieras, sé libre, lo importante es realizarte a ti mismo como persona. ¿Para qué te vas a frustrar con las pruebas que tienes en tu matrimonio? Divórciate y ya está, soluciona, ¿verdad? Hay cosas de estas y soluciones rápidas que no son soluciones en absoluto, pero que nuestra sociedad ha conseguido vender la moto a muchas personas, a muchísimas personas. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que tu fe debe estar puesta, es una actitud de confianza personal, de relación personal, basada en un profundo conocimiento de Dios mismo por medio de Jesús, que es Dios hecho hombre, y en Él podemos ver cómo es el Señor, y también por medio de lo que nos inspira su Espíritu, porque Él no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu nos guía a Jesús y nos enseña cuál fue cómo era Jesús, sus palabras, sus obras, su amor. Entonces, por eso habla tanto Pedro aquí de que hemos de añadir a la fe, a esta confianza en Dios, un profundo conocimiento de Dios mismo. Y esto se enfatiza en la palabra también piedad y amor ágape. Piedad es la persona, a diferencia de cómo usamos esta palabra hoy, ¿no?, que se usa diferente, pero en el Nuevo Testamento esta palabra nos habla de una correcta relación con Dios y del amor a Dios, de este amor puro a Dios, ¿no? El amor con el que Dios nos ha amado, en un sentido, despierta esta misma clase de amor en nuestro corazón hacia Dios y hacia los demás. Pero también habla de nuestra santidad de vida. Dice que debemos añadir a la fe virtud, dominio propio, paciencia, constancia. Debemos crecer en santidad. Debemos reflejar a Jesús no solo cuando nos ponemos a hablar del Evangelio, sino con nuestras vidas. Nuestras vidas son como un libro abierto. Todo el mundo debería poder leer en este libro abierto, que son nuestras vidas, lo que creemos, lo que amamos y lo que para nosotros es más importante. Y por supuesto esto también, cuando Pedro habla de añadir a nuestra fe, nos habla del amor, que es la culminación de todo, y que nos habla de la relación con los demás, ¿verdad? Aquí hoy no tenemos tiempo, pero aquí tendríamos que leer 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, busca el bien de los demás. El amor, ¿verdad?, es realmente dejar de pensar tanto en ti mismo y pensar y ayudar a los demás. Por esto Pedro acaba diciendo: añadid a vuestra fe amor fraternal y amor ágape, este amor puro que se sacrifica por los demás.
Dios bendecirá esta clase de fe, hermanos. Esta fe verdadera no se queda sola. Y Pedro concluye, y yo también concluyo, con este testamento espiritual que nos deja aquí. Es difícil que yo le dé más énfasis del que le dio Pedro al escribir esta carta. Si estas cosas, versículo 8, estas cosas que habéis de añadir a vuestra fe abundan, pues esto no os dejará estar ociosos, es decir, aburridos, ¿no? O malgastando nuestro tiempo en cosas vanas. Quizá es más este segundo sentido. No os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, aparece aquí la palabra esta, gnosis, epignosis, que es el conocimiento tan importante y profundo que debemos tener del Señor. Por lo cual, Pedro insiste en esto, que abunden estas cosas, que abunden, que el conocimiento no sea solo mero conocimiento intelectual, decir que sí a una serie de postulados, de verdades. Versículo 9. Si no tienes estas cosas, estás miope perdido, dice Pedro. Me ha hecho mucha gracia cuando lo leía en griego. Estás miope perdido, dice Pedro. Si tú no tienes estas cosas, es que no ves bien, ¿eh? No estás viendo las cosas bien. No estás viendo bien lo que Dios quiere para ti. Tienes la vista muy corta. Estás como ciego, habiendo olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, versículo 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro Dios, como dice el versículo 2, que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿No? Ahí está diciendo, nuestro Dios es Jesús. ¿No? La construcción gramatical es muy clara, la traducción no lo refleja tan bien, pero la construcción es clarísima. Pues Pedro insiste mucho en esto porque es su testamento espiritual. No dejaré de repetiros estas cosas, porque nuestra eternidad en la presencia de Dios depende de que nuestra fe no se quede sola. Porque tu galardón, este galardón que Dios promete, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que le buscan crean que le hay y que es galardonador, es decir, que premia y bendice la fe que no se queda sola y que esto te acompañará por toda la eternidad. Jesucristo hablaba de esto diciendo, oye, haceos tesoros en los cielos y no en la tierra, porque donde está vuestro tesoro, allí es donde está vuestro corazón. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos conforta. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea una fe viva, una fe que tú bendices, una fe que no se queda sola, que va acompañada del fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de dominio propio, de mansedumbre y dulzura. Señor, aumenta nuestra fe y bendícenos en tus caminos. Bendícenos, Señor, como Iglesia. Señor, tú sabes nuestras limitaciones, las personales, pero también las que tenemos como Iglesia. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos bendices y nos seguirás bendiciendo. Te damos las gracias porque anhelamos tu bendición y sabemos que tú, si tú nos tomas de la mano, nadie nos podrá arrebatar de ella y que nadie podrá cerrar la puerta que tú has abierto delante de nosotros como Iglesia. Señor, confórtanos, anímanos, fortalece nuestra fe y ayúdanos a vivir
de forma coherente con ella. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.